Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Es bíblico el diezmo? Una de las preguntas que nos hacemos muchas veces en el contexto de la iglesia es dónde aplica o cómo encaja el diezmo dentro del Nuevo Testamento en la cultura de la iglesia. Todos sabemos o todos se nos ha dicho que el diezmo es una ordenanza del Antiguo Testamento donde Dios mandaba que en la ley el pueblo diezmara de todas sus ganancias y todas sus riquezas. Pero eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento y sin embargo la iglesia hoy en día sigue practicando el diezmo. La pregunta que quiero dar en este video es: ¿cuáles son las bases bíblicas para que nosotros como iglesia neotestamentaria sigamos practicando el diezmo? Y si existen, ¿dónde nos basamos nosotros para hacer del diezmo una práctica entre nosotros? Para comenzar, es bueno que tengamos en cuenta que no hay un mandamiento en la Biblia. No encontramos en todo el Nuevo Testamento, que es la esencia de la iglesia cristiana que nace en el Pentecostés, precisamente en el Nuevo Testamento. No encontramos un pasaje donde hable específicamente del diezmo. Y hay una razón para eso, por la cual el diezmo no es una obligatoria en la iglesia, pero al mismo tiempo hay mucha base bíblica para que la iglesia no solamente practique el diezmo, sino vaya mucho más allá del diezmo a la hora de el dar en el concepto de la iglesia. Por lo tanto, en este video lo que quiero hacer básicamente es explicar por qué razón el diezmo no es una ordenanza neotestamentaria, pero en el Nuevo Testamento encontramos base suficiente para que la iglesia tenga la disciplina de dar sacrificialmente mucho más del diezmo. Uno de los pasajes interesantes con respecto a esto está en Mateo 23, cuando Jesús está hablando con los fariseos, hablando de la hipocresía de los fariseos. Específicamente en el versículo 23, Cristo dice ahí: «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Cristo dice en ese versículo 23 de Mateo que los fariseos debían seguir practicando el diezmo, aunque el diezmo no era lo más importante de la ley. Muchas personas que leen este versículo y están en contra de la costumbre del diezmo en el Nuevo Testamento se apoyan en la base teológica para decir que Jesucristo está hablando en un periodo transicional. Quiere decir esto, un periodo donde todavía la era de la iglesia no ha comenzado. Si tenemos en cuenta que la era de la iglesia comienza después de la resurrección y el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Si ese es el momento donde la iglesia comienza, donde el autor de Hebreos después dice que ahora estamos en los postreros días, donde Pedro también predicando en el Pentecostés se considera que ese tiempo de Pentecostés es el comienzo de los postreros días, entonces existe la posibilidad de que lo que Cristo está diciendo con respecto al diezmo a los fariseos en Mateo 23 sea algo que todavía pertenece a la ley. Y por otro lado también lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la práctica del diezmo en el Nuevo Testamento es qué sucede con la gracia. Porque si algo cambió en el Pentecostés y la ley dejó de ser y entonces ahora estamos bajo el periodo de la gracia, entonces ¿qué trae el periodo de la gracia dentro de su esencia que nos ayuda a nosotros a entender mejor el concepto del diezmo o del ofrendar con sacrificio dentro de la era de la gracia? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 9, dice: «Cada cual dé conforme se propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre». Y ahí, por supuesto, Pablo no habla de una cantidad. Pablo sencillamente habla de cada cual dé conforme se propuso en su corazón. Ahora, ¿por qué razón yo digo y creo que una vez que estamos en la gracia, el deber nuestro como cristianos no es solamente cumplir con el diezmo, sino irnos un poco más allá? La razón teológica para esto está en el pasaje del Sermón del Monte. Jesús en más de una ocasión en el Sermón del Monte deja en claro que en la gracia las cosas se aumentan de una manera exponencial. En más de una ocasión Jesús dice en el Sermón del Monte la frase: «Oíste que fue dicho, pero yo os digo». Eso lo dice hablando, por supuesto, de la ira, cuando habla acerca de que una persona que mate a su prójimo es digno de muerte, pero Cristo lleva eso al plano cuando una persona ofende a su prójimo o dice algo ofensivo contra su prójimo. O sea, Cristo está diciendo que la persona que ofende a su prójimo está bajo la misma condenación que la persona que lleva la ofensa al acto físico del asesinato. También lo dice con el adulterio. Oíste que fue dicho: «No cometerás adulterio», pero sin embargo Jesús lleva la misma condenación sobre la persona que mira con dobles intenciones a una mujer
para codiciar con ella en su corazón. Ya de alguna forma ha tenido adulterio en su corazón. También lo dice con respecto al divorcio, cuando dice cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio, pero sin embargo Jesús lleva eso y dice cualquiera que hace eso ya está en pecado de adulterio. Y también más adelante habla acerca de los juramentos, cuando dice también que fue dicho, oíste que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo les digo, no jures por nadie. Cristo lleva la ley dentro de la gracia a un plano mucho más, diríamos, radical, a un plano mucho más estricto que lo que fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Y hay una razón para eso, y la razón está en Jeremías 31, cuando Jeremías está hablando de la importancia del nuevo pacto. Jeremías profetizando el nuevo pacto que se selló con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, que posteriormente este Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los creyentes. La ventaja del nuevo pacto es que en el nuevo pacto, por la obra del Espíritu Santo, todas las personas que son parte del pacto tienen la capacidad de entender la ley en su corazón. Jeremías dice en Jeremías 31 que nadie le dirá a su hermano conoce a Dios, porque cada uno conocerá a Dios de alguna forma debido a la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, la razón por la que en la gracia las cosas se llevan a un nivel mucho más radical y mucho más estricto es porque nosotros en la gracia tenemos la capacidad de entender mejor, de poder discernir mejor la palabra del Señor por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, cosa que no sucedía con las personas que vivían en el antiguo pacto. Diciendo esto, podemos aplicar el mismo principio sobre el concepto del diezmo. En la ley, Dios demandaba de cada persona el 10% de sus ingresos, el 10% de su ganancia o de lo que producía su tierra o de su ganado. De hecho, en Malaquías 3 se habla de que cuando una persona falla en este mandamiento, de alguna forma es robarle a Dios. Sin embargo, cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo no hablando de una cantidad, sin embargo hablando de la necesidad de dar como cada cual se propone en su corazón. Si nosotros que estamos en la gracia, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que tenemos la capacidad de entender la palabra y de aplicarla a nuestra vida, mucho mejor que las personas que estaban en la ley, si nosotros llegamos a decir que lo que se propone en nuestro corazón es menos del 10%, estamos de alguna manera fallando a lo que dice la palabra del Señor. Porque una vez más vemos que en la gracia, debido a esta capacidad de entender mejor y de saber mejor las cosas que están en la palabra del Señor, se espera que nosotros estemos en una condición mejor y en una posición mejor de poder aplicar este mandamiento en nuestros corazones y que nuestra contribución para la obra del Señor sea sacrificialmente más del 10%. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo cada cual dé conforme se propuso en su corazón, eso obviamente implica más allá del diezmo, porque solamente dar el diezmo o menos del diezmo es pecado con la ley. El diezmo estás quedando bien con la ley, pero tú en la gracia que conoces mejor, que estás en una posición mejor, se espera que tu sacrificio a la obra del Señor sea con gozo, como dice Pablo a los Corintios, y sea eventualmente más que el simple hecho del 10%. Por lo tanto, cuando Cristo está diciendo a los fariseos, ahí en Mateo 23, los acusa de hipócritas y le dice que hay ciertas cosas en la ley que son importantes y que el diezmar era necesario sin dejar de hacer lo otro, refiriéndose a lo otro, al diezmar y a olvidar las cosas más importantes de la ley. Independientemente de que Cristo está hablando en un periodo transicional, cuando aún su muerte, su resurrección y la venida del Espíritu Santo aún no ha llegado sobre el pueblo, esto no quiere decir que Jesús lo que está diciendo no aplica porque está en el Antiguo Testamento literalmente todavía, sino Cristo está diciendo que el principio de dar y el principio de contribuir con la obra del Señor es un principio correcto, es un principio en el Antiguo Testamento que demandaba la ley del 10%, pero una vez que venimos a Cristo, una vez que estamos en Cristo, este principio se espera que por la obra del Espíritu Santo crezca en nosotros, así como también las consecuencias del pecado y como también en el Sermón del Monte podemos ver que lo que Dios demanda de su pueblo trasciende a un nivel mucho más elevado y asimismo también sucede con las ofrendas, con el diezmo y con la razón por la que nosotros hacemos esto hoy en día. Por lo tanto, ¿cuál es la base bíblica neotestamentaria para el diezmo en la iglesia? Bueno, está en el simple hecho de que en la gracia todo se incrementa un poco más, todo se incrementa a un nivel espiritual, todo se incrementa
bajo la posibilidad y el beneficio que tenemos nosotros del Espíritu Santo que nos lleva a poder entender mejor. Por lo tanto, en las iglesias neotestamentarias, en la cual somos parte hoy en día nosotros, el 10% es quedar bien con la ley. Seguimos practicando el diezmo como un principio, pero cuando Pablo dice cada cual dé conforme se propuso en su corazón, se entiende que por lo que implica la gracia debe ser una cantidad sacrificial que en el mejor de los casos sobrepase el 10% de tus ingresos.